que nunca mencionó, quizá porque no es historiador y por eso los encuentros interdisciplinarios son muy importantes, es porque es monopolio español. ¿Por qué? Porque España produce muchísimo vino, por eso no se produjo acá, más que en esas zonas que él señaló, ¿no? Muy pequeñitas. Bueno, entonces me pregunté que yo lo que tenía que estudiar a continuación, me avisas cuando se me acabe el tiempo, era el libro que viene a través del monopolio español, porque ese es el que llega a estas bibliotecas. No es la producción novohispana, porque a pesar de que en el siglo XVIII tiende a incrementarse, es muy pequeña de todas maneras. Y entonces yo dije, no, tengo que estudiar el comercio del libro, por supuesto el legal, porque hay monopolio comercial, no solamente del libro, de todo, desde que los españoles llegaron a la Nueva España. No existe el libro, el libre comercio. O sea, durante esta época, la Nueva España, como el resto de las colonias americanas, españolas en América, no comercian libremente con otras naciones. Todo viene a través del monopolio comercial, independientemente del que el producto esté fabricado en España o no. En el caso del libro, esto varía, pero ahí viene toda la producción europea que viene a los mercados americanos a venderse, no solamente la española, por supuesto. Entonces pedí un sabático y me fui a trabajar durante un año al Archivo General de Indias, a Sevilla, a revisar todos los registros de navíos, porque obviamente que el libro, a diferencia de lo que algunos pueden pensar, el libro es un objeto cultural. Es aquel instrumento mediante el cual se transmiten ideas y valores, etc. Pero al mismo tiempo es una mercancía y tiene la misma lógica que cualquier otra mercancía, que la vid. Exactamente, cualquiera. Nada más que esta tiene un plus, es decir, es un objeto cultural y por eso lo estudiamos. Pero al estudiarlo nunca tenemos que perder de vista que es al mismo tiempo una mercancía. Y cuando uno estudia el comercio de libros, porque la sociedad mexicana novohispana depende del libro editado en el extranjero, ¿sí? Por eso es importante estudiar el comercio del libro. Y ahí ya terminé la investigación, el libro está en prensa, a lo mejor cuando salga podríamos hacer una presentación aquí porque me parece que es un lugar adecuado, ¿no? Pero bueno, o si no, pues yo los invito a mi facultad. Ahí me dio mucho gusto porque todas las tendencias que yo había encontrado en el estudio de las bibliotecas se comprobaron. Y entonces ahí al investigador le da mucho gusto porque quiere decir que la investigación estuvo bien hecha, que no fue tendenciosa, no estuvo mal trabajada. Y entonces, ¿qué fue lo que encontré ahí? Medí la producción, la importación del libro, o sea, la exportación de Cádiz a Veracruz, desde 1750 hasta 1820. Los libros se embarcaban en cajones y ahí encontré que en este periodo de 70 años llegaron aproximadamente 1,5 millones de impresos de libros para el territorio de la Nueva España, que como ya lo dijo una compañera que habló antes, para 1850 tenía cerca de 4 millones de habitantes y termina en 1820 con cerca de 6 millones de habitantes. Entonces, 1,5 millones para todo el territorio de la Nueva España. Aquí también estudié a los comerciantes. ¿Quiénes son los comerciantes? Tanto los que están embarcando los libros en Cádiz como los que están recibiéndolos aquí y pagando la mercancía. ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde se vende? Etcétera. Bueno, pero 2 minutos. Pero lo más importante, aparte de eso, es que estudié el contenido temático de las lecturas. Y encontré para todo este periodo lo mismo que en las bibliotecas. Es decir, para todo el periodo, el libro, hice una clasificación temática, por supuesto, el libro seglar o profano es mayoritario.
que sobre el libro religioso. Entonces aquí estamos derrumbando aquella concepción que quiere plantear que la sociedad novohispana lo que lo leían eran puros eclesiásticos, se leía puro libro religioso. No es cierto. Está, por supuesto, presente, pero no es mayoritario. Y el otro libro profano, ahí dentro del libro profano, estudié el impacto de la ilustración. Pero bueno, finalmente esto nos lleva a nosotros a concluir en lo siguiente. A partir de 1750, pero sobre todo es en la década de los 80s del siglo XVIII, es cuando los cambios culturales, a través del libro, se expresan en la Nueva España. Uno, aumenta la comunidad de lectores. El libro circula por todo el virreinato. Dos, los contenidos temáticos cambian desde 1750, pero es a partir de la década de los 80 cuando ya la presencia del libro profano se hace mayor y sobre todo la presencia del libro ilustrado. Estas características, este fenómeno encontrado, entonces lo relacionamos con la Revolución de Independencia, obviamente, porque yo no lo estudio nada más por curiosidad, sino para ver el impacto que tiene en los proyectos políticos que van a permitir, que se elaboran a partir de 1810, que van a permitir que la Nueva España alcance su vida independiente. En 1821 se funda la nación y un nuevo Estado soberano. Para alcanzar esto, obviamente que la circulación del libro no está exento, sino explica, porque aquí se conoció absolutamente todo lo que se editaba en Europa y sobre todo las ideas modernas que van a inspirar los proyectos liberales que van a dar origen a la independencia de México. Muchas gracias. Gracias a la doctora Cristina Gómez por su interesante trabajo. Cedemos ahora la palabra al doctor Íñigo Fernández, quien es doctor en documentación por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado y maestro en historia por la Universidad Iberoamericana de México, docente e investigador de tiempo completo de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Ha escrito varios libros de difusión de la historia de México y una serie de artículos en torno a la prensa mexicana de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX. Él nos va a presentar Las tempestades de la libertad son preferibles a la libertad sepulcral de la servidumbre. Libertad y prensa liberal en la Ciudad de México, 1833-1855. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación a participar en este coloquio y pues bueno, representa mucho para mí, sobre todo porque bueno, pues siempre es grato venir a la Universidad Nacional Autónoma de México. He venido mucho tiempo para investigar en el fondo reservado de la hemeroteca y pues bueno, ahora vengo a compartir parte de lo que he encontrado ahí. Las ideas que les voy a compartir son producto de una investigación más grande que busca analizar las características de la prensa católica y la prensa liberal en México entre 1833, 1855, 57. Y pues bueno, dados los requerimientos en cuanto a tiempo, pues presento una perspectiva de lo que es la prensa liberal. Y habría que señalar que la historiografía marca como el inicio de la lucha por la independencia de México el 16 de septiembre de 1810. Sin embargo, lo cierto es que la primera vez que se hizo mención de la libertad fue el 14 de septiembre de 1813, cuando José María Morelos, sacerdote como Miguel Hidalgo, dio a conocer Sentimientos de la Nación, documento cuyo primer apartado afirmaba y cito, que la América es libre, independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione
dando al mundo las razones, fin de la cita. Fue de esta forma que la búsqueda de la libertad, entendida como la emancipación de España, se convirtió en una meta de la insurgencia que se alcanzaría el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Desde entonces, el reconocimiento y respeto de los derechos del individuo fue uno de los objetivos fundamentales de la doctrina liberal. Al respecto, Liliana López Lopera señala, y cito: si hay algún valor que identifica y plenamente el pensamiento político moderno, ese es sin duda la libertad. El liberalismo asumió su denominación prendido de la defensa de ella. Fin de la cita. El discurso liberal pluralizó el término para referirse a los derechos que debían gozar los mexicanos y con ello tocó una de las fibras más sensibles de la nueva nación, la lucha por las libertades. Resulta interesante observar cómo las publicaciones periódicas formaron parte de este proceso por ser, y cito, la más alta tribuna donde se debatían los arduos problemas nacionales. Fin de la cita. En particular, las liberales se erigieron en defensoras de las libertades de los mexicanos y, al igual que ocurrió en la política, concibieron a la libertad con mayúscula como la directriz fundamental de la vida nacional. ¿Cómo era definida la libertad por los periódicos liberales? ¿Qué elementos le eran atribuidos? Pues bueno, para dar respuesta a estas preguntas consultamos los periódicos liberales que circularon en la capital mexicana y que se encuentran bajo el resguardo del Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional, a saber, El Demócrata, El Indicador de la Federación Mexicana, El Monitor Republicano, El Siglo XIX y El Surriago Literario. También es importante señalar que el estudio inicia en 1833 por ser el año en el que se intentó aplicar por vez primera el ideario del liberalismo mexicano y que concluye justo en las discusiones que dieron lugar en 1857 a la primera constitución de carácter liberal en nuestra historia. Dada la importancia que el pensamiento liberal daba a la libertad en general y a la promoción de las libertades del hombre en particular, no resulta extraño encontrar en la prensa un número generoso de artículos sobre la materia. A lo largo de los años 40, el siglo XIX editó una serie de textos, entre cuyos objetivos destacaba el de definir qué era la libertad, labor que usualmente se hacía desde el ámbito de la filosofía y con un vocabulario que no siempre era claro ni sencillo. En general, las contribuciones apuntaban a considerarla como una facultad que todos los hombres tenían para obrar sin obstáculo y cuyo límite era el apego a la recta razón. Además, se constituía en la base de la sociedad, en el origen de la ley y de la justicia y en la condición necesaria para la gobernabilidad de las naciones. No era extraño que en este ejercicio se recurriera a la historia para resaltar su importancia. Así, se afirmaba que, cito, las leyes romanas decían que la libertad era la facultad de hacer el hombre todo lo que quiera con tal que no se lo prohibiera, la fuerza o la ley. Fin de la cita. De esta forma se sustentaba la idea de que la libertad era un tema que se encontraba por encima de las disputas ideológicas y políticas, dado que su origen se remontaba a la época clásica, y que por ello era válido afirmar que no se trataba de un capricho del siglo XIX, ni mucho menos del de un puñado de hombres que se erguían en sus defensores. Lo anterior viene a colación porque años atrás, en 1833, el Demócrata había publicado una apología extensa en la que calificaba el siglo XIX como el tiempo de la filosofía y las luces por ser el heredero de la centuria anterior. Esto tiene se enmarca en los intentos por parte de la prensa católica por desacreditar, ¿no?, a todos estos pensadores liberales, diciendo pues, bueno, que respondían a los intereses de una moda que iba a ser pasajera. Y entonces, bueno, el clero y los católicos veían con reserva el tema de las libertades por considerarlo un campo fértil para la proliferación de posturas anticlericales y antirreligiosas. Por contradictorio que pudiera parecer, lo cierto es que la prensa liberal sí vinculaba la libertad humana con la divinidad, que no con la Iglesia, a sostener que la primera no provenía ni del pueblo, ni del gobernante, ni del derecho. Por el contrario, dimanaba, cito, del mismo Dios que dio al hombre la voluntad y el albedrío, de Dios que al concederle la palabra no puso ninguna condición a ese don. Fin de la cita. El argumento poseía gran fuerza por establecer el origen divino de este derecho y por reconocer que el Creador había concedido al poder temporal encarnado en la ley el combate de los abusos